un invitado muy especial, yo sé que además muy esperado por muchas de las personas que nos siguen en las distintas redes, y es alguien que se ha caracterizado por defender ideas con valentía, con fuerza, no importándole lo que dirán o incluso si lo agreden o no lo agreden. Es alguien que ha ido marcando una pauta en un área donde nosotros somos algo débiles, que es la defensa de las ideas. Y él escribió un libro el año 2007 que fue bastante premonitorio, que se llama El Chile que viene. Eso fue el 2007. Ya anticipaba algo de lo que podía afectarnos en el tiempo. Y el año 2009 escribe un segundo libro, que es este que les muestro aquí, que se llama La fatal ignorancia. Y ahora le doy la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros al gran, como dicen, Axel Kaiser. Así que, Ah, Axel, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar y a ver cuál es el Chile que viene de aquí en adelante. no, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de que intercambiemos ideas. Eh, Efectivamente, ese libro que publiqué en 2007, como una persona recién egresada de la universidad, lo presentó Álvaro Bardón en esa época. El análisis que yo hacía era que Chile ya estaba mostrando síntomas claros de una regresión hacia América Latina. Lo que nosotros conseguimos gracias al sistema económico de los Chicago Boys y que la concertación inteligentemente mantuvo y en algunos casos incluso perfeccionó en la década de los 90, entrado los 2000, eh, ese sistema fue el que nos permitió despegarnos de América Latina y tener la historia más exitosa de la región y obviamente también de nuestra propia historia. Entonces, ya veía un ataque bastante sistemático y duro en contra del sistema amparado en toda la retórica igualitarista. ¿Ah? En una retórica igualitarista muy reivindicativa, muy agresiva, muy ácida, clásica, ¿no es cierto?, del populismo latinoamericano y que empezaba en el caso chileno a tener cada vez más eco. Todavía era relativamente marginal en la discusión pública, pero ya tenía bastante eco y se fue agudizando con el tiempo. Entonces, cuando yo escribo La fatal ignorancia en el año 2009, digo, estamos perdiendo la batalla por la hegemonía cultural. La centro derecha no se ha preocupado de lo que se enseña en las escuelas, de lo que se enseña en los colegios, en las universidades, de cómo los medios de comunicación se están entregando completamente a activistas más bien contrarios a la libertad individual, gente más bien de izquierda. No nos hemos preocupado por el concepto de hegemonía cultural. Y como no nos estamos preocupando de eso, yo en algún minuto anuncié, va a venir un asalto masivo al sistema económico del libre mercado, como les gusta llamarlo a ellos, neoliberal. Y ese fue el gobierno de Michelle Bachelet segunda, ¿eh? Que yo también lo anticipé en una columna que publiqué en Forbes, que fue muy discutida, y que el editor de Forbes en Nueva York me dijo que nunca había recibido tantos mails en su vida, y, ¿Ya? y, y que me descalificaron, ¿A porque yo favor o en anunciaba, contra? yo decía, yo me planteaba una pregunta, el título era si acaso era este el fin del milagro económico chileno, el gobierno de Bachelet, que antes de que asumiera, y yo El sostenía que Bachelet era muy 2. posible, el Bachelet 2. Yo sostenía que era muy posible porque la retórica en la cual estaba inmerso su programa de gobierno era de lucha de clases, básicamente. Y me trataron de exagerado, de catastrofista, amigos míos de fondo de inversiones me decían, oye, nos están llamando los gallos de Estados Unidos para saber por qué estáis diciendo esto, si este va a ser un gobierno más de la concertación como cualquier otro. Les decía, no tienen idea de lo que se les viene. Entonces, la derecha, la centro derecha en Chile, es ignorante. No entiende los conceptos fundamentales de la batalla por la hegemonía cultural, de lo que mueve a las sociedades en una dirección u otra, porque se concentraron mucho en lo práctico, en la técnica, en el crecimiento del PIB, muy importante, no lo quiero despreciar, y en hacer negocio y ganar plata. Entonces, todo lo que es la filosofía, la sociología, los espacios de la cultura, todo eso dejaron que se le apoderara a personas que no creen en las ideas de la libertad como creemos nosotros, y esas personas tenían una agenda súper clara, que era, ellos mismos lo decían en algunos de sus escritos, acabar con el infame neoliberalismo, como les gusta a ellos denominarlo. Así que no fue tan difícil hacer la predicción. Yo en el Chile que viene incluso anuncié que no era imposible que tuviéramos estallidos sociales, ese es el concepto que yo utilicé, estallido social, el año 2007.
Ese Parece que concepto lo usé te yo. copiaron el eslogan, ¿ah? Porque Sí, solo que yo lo decía en otro sentido. Y también que había que haber militar en las calles, lo digo en ese libro, el año 2007. Era algo que yo pensaba que podía pasar de acuerdo al desarrollo cultural que nosotros estábamos teniendo. Y en parte lo atribuía a nuestra flojera en castigar los casos de corrupción que se dan transversalmente. Yo lo explico ahí eso. Y que creo que es una de las razones que mucha gente está frustrada en Chile. Entonces, eh, hacia adelante yo creo que estamos perdidos, lo digo francamente, si no logramos revertir el diagnóstico que se ha instalado desde las esferas de irradiación cultural. bueno, hacer un comentario respecto de Bachelet 2, claramente, ella desplazó a la Concertación en ese momento y entró con un equipo renovado, se sacaron la careta, y ahí teníamos al exministro Arenas que decía, júguenme por mis resultados, y decía con los dedos para arriba, y los resultados fueron catastróficos, y la derecha tampoco supo explicar. Cuando ganamos ahora con Sebastián Piñera, yo voté por él en la segunda vuelta, en la primera voté por mí, porque entendí ese mensaje de que la derecha se había quedado en silencio y que lo que tienen que hacer los que creen en las ideas es quedarse callados, y si se quedan callados triunfan las malas ideas. Así es. Bueno, y lo que hizo Bachelet fue sacarse esa careta, traer un equipo absolutamente renovado, con nuevos bríos, poblado de gente también del Frente Amplio, que vienen como una especie de mesías salvadores, que endeudaron al país, generaron una situación de crecimiento del Estado y de irresponsabilidad por todos lados, que el país dejó de crecer. Y todas las personas quedaron estancadas, el ingreso per cápita no subió ni un centavo más, ni un peso más, los impuestos aumentaron, se detuvo el crecimiento, y ahí viene esta elección de Sebastián Piñera 2, que Sí, levanta un eslogan que dice, vienen tiempos mejores, exacto. pero a mi juicio yo creo que era, en política hay que empezar a decir las cosas por su nombre y no inventar eslogans. Porque cuando dicen vienen tiempos mejores, y esto en el mundo uno no lo puede predecir, uno no tiene una bolita de cristal, uno lo que puede hacer es estudios en el tiempo como lo hiciste tú, y tú dices, yo no soy profeta, pero haciendo un análisis veo el camino hacia donde vamos y das una campanada de alerta. Ese eslogan que nos llevó a que nuestro presidente dijera que estábamos en una especie de paraíso dentro del continente, o que nos llevó a pensar que podíamos hacer incluso la COP25 en Chile, que no iba a traer ninguna consecuencia, estalla el 18 de octubre. Y ahí tú dices estallido social, que tiene hoy día la connotación de la izquierda, pero lo que Sí, hubo ahí fue un estallido de violencia, bien programado, bien ejecutado, que después se complementó con todo este discurso que ya se había instalado de manera permanente y muy bien elaborado por grupos de intelectuales, porque tú dices, la derecha dejó de pensar, dejó de invertir en pensamiento, en ideas, y la izquierda nunca ha dejado de hacerlo. De hecho, las universidades están tomadas por grupos radicales de izquierda, y donde nosotros con nuestros impuestos financiamos a todos estos pseudo intelectuales, como por ejemplo Mayol, que pontifica desde la Universidad de Santiago y genera sus ingresos a través del pago de los impuestos de todos nosotros. Pero el 18 de octubre se produce este quiebre de violencia, y la reacción de la derecha, al menos a mí, me llamó la atención porque entregaron lo que yo nunca pensé que se iba a entregar tan rápido, que era la Constitución. ¿Qué viste tú después del 15 de noviembre? Porque una cosa es el estallido del 18 de octubre y todo lo que pasa hasta el 15 de noviembre. ¿Cómo analizas tú la manera de enfrentar la situación por parte del gobierno y de la derecha más tradicional? sí, mira, lo que yo digo con estallido social es un concepto que usé yo el 2007 en el libro. O sea, el primero probablemente en Chile en haber hablado de que podía venir un estallido social hace más de 10 años. Está en ese libro y fui yo. No comparto, obviamente, el eslogan de estallido social que se ha manipulado políticamente por sectores de izquierda, porque sí creo que ha habido una crisis social, política, pero lo que también hubo fue una explosión delictual. Eh, absolutamente, que no tiene ninguna justificación. Entonces hay que separar, yo creo, esas dos cosas. Ahora, eh, quiero ir a un punto que tú hiciste con lo de Bachelet. Bachelet llega al gobierno, ¿no es cierto?, inspirada en las ideas del otro modelo, de Fernando Atria y toda esta gente, que era socialismo
en otro vestido, digamos. Era lo mismo socialismo añejo en los 60. Yo escribí La tiranía y la igualdad, refuté ese libro, creo que vendí más ejemplares que ello, incluso estuvo bestseller mucho tiempo. ¿Qué es lo que más les duele, ah? Sí. Y yo las falacias, los mitos, los errores y los del otro modelo. El otro modelo a principios de los 90, a principios de los 2000 incluso habría sido inconcebible, ¿ya? El libro de Atria y de toda esta gente. Entonces, si tú lees una conferencia que da Jorge Correa Sutil en el Centro de Estudios Públicos hace un par de años atrás, él dice, nosotros en la concertación, porque Correa fue ministro de la concertación, ¿no? Dejamos de defender el mercado. Dejamos de defender el mercado. No nos atrevimos a defender nuestro legado, que era básicamente todo este periodo de prosperidad enorme, ¿ah? Que se produjo de los 90 en adelante. Ellos quieren hacer como que partió el 90, todos sabemos que partió antes. Pero incluso así, nosotros cometimos suicidio, usa la palabra suicidio, por no haber dado esa batalla cultural. Y en definitiva le entregaron en bandeja a la izquierda radicalizada, lo que fue después la nueva mayoría, el país, ¿no? Y eso culmina con el colapso de la concertación, porque la concertación misma se avergonzó, también en palabras de Jorge Correa, se avergonzó de defender esos principios, ¿no? De economía social de mercado que en la práctica ellos habían implementado y habían llevado adelante. Entonces, ahí parte el problema. Si la concertación, los partidos tradicionales de concertación, que gobernaron bastante bien, hay que decir, este país, hicieron mucho por este país administrando un sistema económico, perfeccionándolo, que venía de antes. Esto lo reconoce Alejandro Foxley en una entrevista también. Bueno, si ellos hubieran mantenido firmes y no se hubieran dejado acallar por las voces más ultronas y radicales de la izquierda, que empezaron que este sistema era neoliberal, era injusto, que era la desigualdad era intolerable, que era un infierno, que estaba cada vez peor, cosa que según los datos es falsa, y recién hoy día hay intelectuales centro-izquierda hablando que los datos no respaldan esto, pero antes nunca lo hicieron. Bueno, si no hubiera pasado eso, Bachelet no llegaba al gobierno, la nueva mayoría no habría existido, a mi juicio por lo menos de esa manera como se presentó. Ahora, respecto a lo que ocurre en Chile después, fíjate, yo tengo una lectura de lo que pasó en términos de orden público, ¿eh? Ahí hay otra narrativa que ha terminado por fulminar la capacidad de reacción del Estado, que es en la que creemos los liberales clásicos, que el Estado tiene el rol de garantizar la propiedad, ¿no es cierto?, el derecho a la vida y la libertad de las personas, viene de John Locke. ¿Y por qué ocurrió? Porque hay una narrativa que durante décadas se fue desarrollando, primero, muy contraria a todo lo que fueron, a todo lo que son las fuerzas de orden y seguridad en general, ¿no?, en Chile. Policía, las Fuerzas Armadas, por supuesto una visión muy sesgada de la historia reciente del país. Después, una narrativa ideológica en materia penal que, si bien tenía ciertas inspiraciones positivas, llevó a un extremo, me parece a mí, la forma en cómo el Estado chileno lidia con el proceso penal y con la delincuencia en general, y eso se suma a que hay movimientos de jueces que se han ido integrando a las cortes que son más bien activistas de izquierda, ¿no? Y eso lo sabemos. Bueno, tenemos el caso del juez Urrutia. Bueno, y varios otros, y lo mismo y en los jueces de más jóvenes, eso es algo que se ha comentado por autoridades políticas incluso. Bueno, entonces, agrégale que la prensa en general, con excepciones, está dominada por activistas de izquierda. Hay algunos que son periodistas serios de centro-izquierda, pero en general hay muchos que son activistas, no les interesa la verdad, sino la promoción de una causa política. Y eso lo vimos con evidencia. Súmale que incluso hay una tolerancia un poco más grande en la población, probablemente por el enojo, no bien diagnosticado, me parece a mí, que tenía con la situación del país, con este estancamiento del progreso que produjo en la reforma de la Chile. Bueno, entonces cuando Piñera le toca enfrentarse a esto, que nunca se lo imaginó, además de que hemos desmantelado nuestros servicios de inteligencia, ¿quién le iba a él a realmente prestar ropa? Si las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Fuerzas Armadas las cuales él traicionó desde el punto de vista de ellos, ¿no? Recordemos de la promesa de su primera campaña, están con las manos amarradas, no pueden hacer nada, están todos los activistas del planeta mirando qué pasaba acá. Entonces, y hubo una cantidad de mentiras y exageraciones, todas las conocimos. Por supuesto, también hubo malos procedimientos
en una minoría de casos probablemente también hubo, o de seguro hubo, según informe, abuso, pero yo creo que el Estado no tiene capacidad de reacción, ¿eh? Yo pienso que para otro presidente habría sido también difícil controlar una situación así, si es que le hubiera tocado estar en ese minuto ahí. Para Piñera tal vez más por su personalidad y porque él no es muy de aplicar mano dura. No sé si otro presidente, José Antonio, habría podido realmente responder a la altura del desafío como podría responderse en Estados Unidos, como podría responderse incluso tal vez en Alemania o en Inglaterra, como David Cameron en su momento respondió, ¿no es cierto?, amenazando que iba a sacar a los militares a las calles y procesando 24/7 a la gente que estaba generando estos desmanes. El punto ahí, y lo tomo, es que se tenían que tomar decisiones previas al 18 de octubre, desde el día que asume la presidencia Sebastián Piñera. Y la diferencia que nosotros empezamos a tener era porque no se cumplía con lo que se había planteado en el programa. Porque ya sabiendo que había una recesión en curso, que había una depresión, o sea, una falta de crecimiento, la manera de enfrentarlo era entrar a legislar o a presentar proyectos de ley, bajando impuestos, achicando el Estado, combatiendo el nepotismo, recuperando credibilidad en la política. Y nada de eso se hizo y se fue abonando al distanciamiento de la gente. A mí me tocaba ir a muchas partes y me decía, ¿por qué bajamos al 30%? Yo le decía, no es que la gente haya pasado a la izquierda, sino que ese porcentaje está desencantado de lo que se había planteado en la campaña política y a la cual nosotros convocamos a votar en segunda vuelta. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, que para cualquier presidente habría sido difícil el 18 de octubre en sí mismo, pero habría sido distinto si hubiésemos ocupado el año y medio anterior para enfrentar las urgencias sociales y haber sintonizado mejor con la opinión pública. Yo fíjate que escribí varias columnas criticando al gobierno, precisamente porque ellos deberían haber en los primeros 100 días, 2 meses, tirado una batería muy agresiva de reformas para poder deshacer el daño que había causado Bachelet en su gobierno anterior y haber capitalizado eso, porque no había que ser un genio para saber que si no lo hacían, el crecimiento en los tiempos mejores no iban a volver, echándole la culpa a la oposición, que además es la verdad, de entorpecer las posibilidades de progreso del país. Si el país hubiera crecido al 4%, como venía creciendo antes, o un poco más incluso, venía casi al 5% en el gobierno anterior de Piñera, pero si hubiera crecido al 4%, que era lo que se calcula habría crecido Chile sin las reformas de Bachelet, en vez del 1,7 que creció, yo creo que no habrías tenido esta crisis. Ahora, ese es un tema igual distinto de la capacidad de reacción del Estado para imponer el orden público, que tiene un problema cultural muy de fondo, que es también la erosión de todo el principio de autoridad a todo nivel, no solamente con policía y Fuerzas Armadas. Acá, como se trata a Carabineros, es realmente una vergüenza. O sea, que los Carabineros se dejen tratar así y que la clase política respalde una parte de la clase política como tratan a Carabineros y que la prensa lo valide y que haya sectores de la población que lo validan, es una cosa impresionante. Trata de hacer en Estados Unidos un 10% lo que se hizo aquí con Carabineros. Trata de hacerlo en Inglaterra. Trata de hacerlo en Australia. Trata de hacerlo en casi cualquier país desarrollado. Y créeme que lo que ha ocurrido acá sería un jardín infantil comparado con la forma en cómo reaccionan ellos. Entonces, eso tiene que ver con que hemos desmantelado la moral y la legitimidad del actuar del poder coactivo del Estado. En Chile el poder coactivo del Estado ya no tiene legitimidad. Es un problema no técnico de capacidad tanto bruta, ¿no es cierto? No es material, porque hay policía, hay Fuerza Armada. Es un problema de la validación sociológica del actuar de esas Fuerzas Armadas y de esas policías, de aplicar el monopolio de la violencia física, porque acá la hegemonía intelectual se instaló para desarticular eso y logró, no de manera conspirativa, sino que por tendencias que se fueron desarrollando, paralizar la capacidad de reacción de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Y lo único que puede revertir eso es que la población llegue a niveles de desesperación tan altos que demande con mucha fuerza, con mucha energía, una acción mucho más clara y que la clase política no tenga más alternativa que respaldarla. Y que los intelectuales también, y se empezó a ver en los peores momentos, que hubo gente incluso centro izquierda que decía, no, esta cuestión hay que pararla,
Por supuesto que los policías tienen que hacer algo porque ya llegó un nivel en que muchos se empezaron a preocupar. Pero no sé si ha sido suficiente hasta ahora. Yo creo que el problema está ahí, no lo vamos a poder resolver en el corto plazo, no tenemos una clase política a la altura para eso, y el orden público me parece que nos va a volver a dar serios dolores de cabeza y preocupaciones hacia adelante. Y en materia económica no te quiero ni hablar. Yo creo que el milagro chileno económico famoso del que todo el mundo hablaba se acabó, llegó a su fin, por lo menos por la próxima década y media, si no las próximas 2 décadas, que tasas de crecimiento altas de 5%, de ese estilo, no las vamos a ver más, salvo de manera excepcional, que eso va a generar mucha frustración social. Creo que el Estado se va a salir a endeudar mucho ahora, porque además de esta crisis hecha en casa, tenemos el problema del virus que está afectando la economía mundial y la nacional también, y las cargas sociales de por sí ya no eran sostenibles. Bachelet duplicó la deuda pública y veníamos en un tren de gasto que no es sostenible a largo plazo. Entonces yo soy muy pesimista. Agrégale la incertidumbre constitucional, que yo espero que el referéndum de octubre los chilenos reaccionen, digan, ¿sabes qué? En realidad esta es una mala idea en sí, pero ya con el contexto como está, con un país tremendamente convulsionado, con un problema enorme en materia de crecimiento, productividad y empleo, adicionalmente poner la carga de la incertidumbre constitucional, espero que la gente se dé cuenta que es una locura, que no les conviene y que la Constitución no es el problema. Yo creo que eso está quedando claro en esta crisis, ¿no? Así que yo tengo cierta esperanza de que en octubre la razonabilidad gane y el rechazo termine por imponerse. Tenemos la conexión de José Antonio débil. Está con virus el sistema, parece, ¿no? Se cayó la comunicación, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Se cayó la comunicación. Un virus de internet. Yo te iba a comentar de lo que tú estabas conversando. Nosotros, tú lo decías, tuvimos una herida autoinfligida, que es un virus político que no supimos enfrentar y que fue deteriorando toda la actividad de la sociedad, de la economía, de la cultura. Revienta el 18 de octubre con este estallido de violencia. Nos vamos autoinfligiendo esa herida que nos genera 300.000 desempleados, que nos genera una falta de crecimiento, una incertidumbre tremenda, que se aumenta cuando el 15 de noviembre se firma este pacto por la paz y la nueva constitución, que sigue avanzando hasta que aparece el coronavirus y se tiene que reenfocar la situación. Y el día de ayer vemos cómo en el Congreso se aprueba una modificación en el día y en el mes de llevar adelante este plebiscito. No considerando, de nuevo por los políticos, y eso es lo que a mí me indigna y me genera frustración, que en octubre, si salimos del coronavirus, que es lo más probable, si ya aparecen las vacunas, si en el fondo superamos en parte la crisis sanitaria, vamos a estar inmersos en una crisis social y económica gigantesca, que lo que menos necesita es la incertidumbre de 2 años para que se determine una nueva constitución, porque lo que mata a los países finalmente no es la violencia, la barricada, el saqueo, que ahonda los problemas sociales, pero lo que mata a los países es la incertidumbre. Y nosotros nos estamos autoinfiriendo una herida. Entonces, ¿qué opinión te merece lo que pasó ayer en el Congreso de esta postergación a octubre de un plebiscito que además le agrego otro condimento? Va a decir, si es que gana el apruebo, que yo espero que no gane y que la gente a esa altura reaccione, de que el problema de Chile no es el plebiscito, no es la constitución, sino que es la economía, que es a donde tenemos que aplicarle todas las fuerzas para salir adelante. Pero si se ganara el apruebo, generaríamos una elección de constituyentes para abril y tenemos una elección de parlamentarios en noviembre. Es decir, Chile va a haber una cosa increíble, que vamos a tener una crisis económica, social gigantesca, pero curiosamente vamos a tener 2 parlamentos funcionando en paralelo, con casi 400 legisladores
que no saben de economía, que no saben de inversión, que no saben de empleo, que nunca han contratado, la mayoría de ellos, a nadie, no han pagado un sueldo con recursos autogenerados. Bueno, y ellos van a ser los que tienen que definir lo que pasa para adelante. O sea, el futuro que se ve, si se lleva adelante el plebiscito y si gana la prueba, es bastante negro. Sí, yo lo dije justo cuando se cortó, ¿no? Yo creo que no lo alcanzaste a oír. Yo pienso que el factor de incertidumbre constitucional es demoledor para Chile. No creo que haya a estas alturas políticamente una alternativa a hacer el plebiscito, porque simplemente la gran mayoría de los partidos y nuestros representantes en el Congreso no quieren hacer un cambio. En ese sentido, no van a ponerse razonables de repente y decir, no hagamos el plebiscito, concentrémonos en mejorar la economía. Nunca les ha importado mucho, a la mayoría de ellos la economía tampoco. No entienden cómo funciona, como bien dices tú, son más bien demagogos, populistas que están ahí para sacar más aplausos y prometer cosas fáciles y así van a terminar arruinando el país. Ahora, yo creo, me la voy a jugar, que si hacemos el plebiscito en octubre no va a ganar la prueba, va a ganar el rechazo. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Y la razón es bien simple. La situación, como tú bien dijiste, de Chile va a ser tan compleja desde el punto de vista económico-social que el ánimo de la población, especialmente después de la crisis del coronavirus, donde están enfocados en temas más trascendentes, que son otros, el ánimo de la población va a cambiar. Y se van a dar cuenta que los problemas no son de índole abstracto. Esto de la Constitución es una fantasía, es una cosa abstracta que es muy atractiva en tiempos de prosperidad. Pero cuando la gente le está yendo mal, cuando hay una urgencia de crear empleo, cuando no tienen el sueldo, cuando tu empresa está quebrando por grande que sea, porque acá va a haber empresas grandes que van a sufrir mucho también, entonces tengo la sensación de que se va a producir un aterrizaje. Y si también nosotros hacemos bien el trabajo de transmitir esto, van a decir, no nos queremos meter en este forro de 2 años, 3 años, lo que sea, que nunca se sabe, de hacer una nueva constitución en estas condiciones. Hay que estar loco. Yo creo que la mayor cantidad de la población, no me quiero jugar el número, va a pensar eso, y si van a votar en contra de la nueva constitución. Porque tenemos nosotros que cumplir el rol de explicarlo, de que eso es básicamente un tiro de gracia a la economía chilena. Y que es una mentira decirle a la gente que su situación va a mejorar con la nueva constitución. Eso es mentira, es falso. América Latina es el continente con más constitución en la historia del mundo, más que África, ¿cierto? Venezuela es el segundo o tercer país de América Latina con más constituciones y ahí está. Haití es el segundo país con más constituciones y ahí está. No sirve absolutamente de nada, o el tercer país con más constituciones. Entonces, esto es una quimera de intelectuales drogados con el opio constitucional, intoxicados con estas fantasías tan propias de la gente que se dedica al mundo de las ideas sin conexión con la realidad. Y por eso Orwell decía ideas tan absurdas que solo un intelectual es capaz de creerlas. Bueno, la de la Constitución es una de ellas. Nadie en su sano juicio puede creer que cambiar una Constitución que por lo demás ha sido súper reformada y que ha servido en general bien al país, el periodo de más prosperidad en la historia de Chile, cambiando eso, sobre todo en la línea que nos dicen nuestros amigos de izquierda que son bastante partidarios de regímenes como el de Chávez y otros más, vamos a tener un mejor país y que va a haber más bienestar y se van a multiplicar, ¿cierto? Como la pesca milagrosa, las pensiones, y de pronto vamos a ser felices, nos vamos a abrazar, va a haber unidad, va a haber educación de calidad buena para todo el mundo. Eso es absurdo. Yo creo que este golpe económico, lamentablemente, no es algo deseable, es algo muy indeseable, hay que decirlo. Mucha gente va a sufrir, todos vamos a sufrir. Es decir, esto está afectando a gente de todos los niveles mucho. Bueno, este golpe va a ser un poco volver a la realidad. Y espero que ese regreso a la realidad termine por destronar esta utopía y gane el rechazo, lo que por ningún motivo va a significar que la izquierda acepte el resultado, porque no lo va a aceptar. Bueno, es algo que nosotros incluso veíamos ya hacia el 26 de abril. Cuando nosotros llamamos a suspender el plebiscito, muchos de la izquierda en las redes sociales, que son fanáticos del teclado y de las amenazas, decían, le está tiritando la vera porque van a perder. Bueno, yo creo que al día siguiente, cuando se firmó este acuerdo de paz y nosotros salimos como
grupos republicanos a decir que eso era falso y que se había sido motivado por la violencia extrema, al principio nadie creyó. Después se fueron sumando, en buena hora, muchos líderes políticos de derecha para decir que había que estar por el rechazo y no por el apruebo. Y el rechazo iba subiendo, lento, pero iba subiendo, porque la gente entendía que el problema no estaba en la Constitución, que el problema laboral no era constitucional, que el problema de las pensiones no era constitucional, que el problema de salud no era constitucional, y la Constitución lo que hacía era dar un marco regulatorio para que todos estos derechos pudieran desarrollarse plenamente. Ahora, tú te escuché en una de tus charlas o de tus entrevistas y decías, Piñera es un mal político pero un buen administrador. Y yo comparto eso y creo que para este momento crítico desde el punto de vista sanitario, claro, él puede recuperar parte de la adhesión ciudadana porque va a ejecutar bien las políticas. Y eso es lo que hemos visto en comparación con países como Italia, por ejemplo, España, ¿no es cierto?, que tienen gobiernos, España un gobierno socialista, y que dicta la primera norma muy populista, decirle cuarentena total ahora ya. Aquí lo que se ha hecho es ir parcializando las medidas sanitarias y decir, bueno, primero vamos a restringir todo lo que son la asistencia de los niños a los colegios y de las universidades, se restringe eso. Después se dice, dictamos el estado de catástrofe, después medidas económicas que a mi juicio, y te quiero preguntar por ellas, son dentro de lo que se podía hacer en Chile, bastante razonables, y ahora ya se empiezan con barreras sanitarias y con cuarentenas focalizadas donde hay mayor propagación del virus y del contagio. Entonces, Piñera para este momento, según lo que te escuché, es un buen presidente porque es un buen administrador de recursos. Sí, yo creo que él es un buen manager. Piñera no es un gran político porque no sabe lidiar con el poder en su dimensión transformacional, ¿ya? Él es un gran articulador y conector, estratega para llegar al poder, ¿no? Lo cual es una especie de management también, en cierto sentido. Pero ejercer el poder con vocación transformadora en la dirección que tú quieres imponerle a tus enemigos o a tus adversarios, para hablar en términos más políticos, amistosos, políticos, eso es algo de lo que él es incapaz. No le pidas eso. Él no va a mover un centímetro la cancha nunca hacia el lado nuestro, por lo menos en un sentido muy, muy de fondo. Ha hecho cosas que tampoco son malas y tampoco uno puede ser tan injusto con él, pero en términos generales no es un Reagan, ¿ya? No es una Thatcher, no es una persona, ni siquiera es un Bachelet. Bachelet es mucha más exitosa que Piñera en ese sentido. Cuando Piñera salió electo, antes de asumir, yo escribí una columna en Lun que decía, ganó Piñera, triunfó Bachelet, y donde yo explicaba que Piñera iba al final a jugar en la cancha que le rayó Bachelet. Y efectivamente, desde el punto de vista de la vocación del poder, la vocación trascendente del poder, Michelle Bachelet es muchísimo más exitosa que Sebastián Piñera. Y si yo fuera un partidario de sus ideas, ¿no es cierto?, que no lo soy claramente, yo estaría muy contento con ella, muy satisfecho por lo que ella hizo de avanzar mi causa, ¿no?, ideológica, transformacional en el país. Entonces, pero ahora a Piñera le llega un milagro, en cierto sentido político, porque quiero insistir, porque hay gente, tú sabes que nunca faltan estos trogloditas, ¿no?, lo que Humberto Eco llama los idiotas del Twitter, que piensan que tú estás celebrando el coronavirus. No. Todos tenemos familiares en situación de riesgo que si se infectan pueden morir. Yo tengo familiares muy directos en esa situación. Lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista político, ¿ya?, por la crisis que se configura, que desplaza el problema que venía discutiéndose constitucional, de índole más bien del Estado mismo, de la esencia del Estado misma, se convierte en una crisis de management, y ahí Piñera es como pez en el agua. Eso a él le encanta. Yo digo, él debe tener todas las camas, porque aparte él es brillante, digamos una cosa, hay una cierta inteligencia que él tiene, que es esa inteligencia matemática, de cálculo, de conectar cosas. Es una persona muy hábil, muy astuta en eso, lo que no significa que tenga una profundidad en visión, ¿no es cierto?, a largo plazo. Eso es otro tema, pero le viene bien. Ahora, mi preocupación es que Piñera salga muy fortalecido de esto, revierta en parte al menos la caída de popularidad, que eso es lo que había venido pasando, según lo que he visto en la encuesta. Si es que lo hace bien,
puede llegar a un porcentaje de aprobación sobre el 30%, fácilmente yo creo, y utilice ese capital político para empezar a promover la nueva constitución. Entonces, tú ves lo que algunos vemos de que él busca una nueva constitución para proyectar su mandato o dar un legado hacia adelante, porque ahí de nuevo caeríamos en esa falta de visión, de esa falta de capacidad de ver en profundidad lo que es importante para el país. Puede ser un muy buen administrador, pero el manejo político y desde el punto de vista de la defensa de las ideas, de la prosperidad de nuestra patria, bueno, sería un flaco favor. Por lo tanto... ¿Tú te refieres a que una especie de reelección? ¿Que él pueda presentarse? No una reelección. Que él quiera quedar para la historia como la persona que reescribió la Constitución y que ese sea un motivo trascendente para él, pero no trascendente para el país, porque yo comparto contigo que la discusión constitucional no tiene ningún sentido cuando estemos en la mitad de una crisis social, económica muy dura, donde las personas van a estar de nuevo volcando su mirada al día a día, a cómo salimos de esta crisis profunda en la que vamos a estar con casi 100% de seguridad. Sí, mira, yo te diría que la discusión constitucional, cuando tienes una buena constitución, nunca tiene sentido, pero especialmente es peligrosa e indeseable cuando estás en estas circunstancias. Respecto a las motivaciones de Piñera, no lo sé, no tengo claro si es que él proyecta esa imagen de que fue el que cambió la Constitución. Igual no le alcanza en su periodo para que haya una nueva Constitución, tendría que ser otro presidente, ¿no? Y por tanto, no tengo claridad en ese sentido, no quisiera especular en eso. Pero sí pienso que abriendo esa puerta y jugándosela, si tiene un capital político relativamente recuperado por la nueva Constitución, le va a hacer un gran daño al país y no nos va a ayudar a reconstruir esto después de esta gran crisis. Va a borrar con la mano o con el codo lo que escribió con la mano. Se le fue la señal allá. Se fue allá, pero yo sigo online, ¿o no? Sí, tú sigues. Ah, bueno. Entonces le sigo hablando a la gente que está viendo. Exacto. Bueno, entonces sería un error craso del presidente Piñera no aprovechar una buena gestión en materia de la crisis sanitaria para al menos poner paños fríos a la expectativa constitucional, si es que él va a usar su capital político de alguna manera. O por último, que simplemente no lo use y se abstenga de hacerse presente en ese debate, activamente promoviendo una alternativa si él sabe que puede influir, desequilibrar hacia el apruebo. No me parece que sería una buena idea. Creo que una nueva constitución sería desastrosa para Chile, da lo mismo lo que salga, va a ser peor que lo que está hoy. No me cabe absolutamente ninguna duda de eso. Creo que aquellos que piensan que tenemos líderes a la altura de hacer una constitución razonable, incluso hablan de constitución mínima, de alguna forma sienten que están en la Convención de Filadelfia en 1787, conversando entre puros ilustrados, ¿no es cierto?, sobre cuál va a ser el futuro de Estados Unidos. Eso en Chile no va a ocurrir. Y por tanto, creo que la opción más sensata es rechazar. Y si la ciudadanía, en contra de sectores de centro derecha y de centro izquierda y de izquierda, finalmente rechaza la Constitución, va a ser una lección para toda la clase política de que el problema de fondo ellos no lo plantearon, no quisieron resolverlo, y de que se dejen de payasadas y se hagan de cargo de una vez de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es que nuestros políticos han venido deteriorando la posibilidad de salir adelante de los ciudadanos en este país de manera sostenida por décadas, con promesas falsas, metiendo a sus amigos en el Estado y a sus parientes con sueldos cada vez más altos, en un aparato público que merece una reforma de hace mucho tiempo, y lo sabemos, y que es donde está
el verdadero origen de la frustración de muchos en este país. Entonces, sería una elección formidable y además restauraría la confianza en Chile a nivel internacional, para los inversionistas, para, en general, todos aquellos que están observando el devenir de nuestro país y que han quedado en shock con lo que ha pasado en el último año, acá en la que es considerada la nación más próspera de América Latina, cuya marca ha sido dañada a un nivel que pocos se imaginan. ¿Ah? Ya nos están empezando a identificar con cualquier país latinoamericano inestable, explosivo, sin capacidad de orden público, sin disciplina económica, que cada grupo de interés que se organiza y presiona violentamente recibe algo. Bueno, todo eso podríamos de alguna manera frenarlo en un plebiscito en el cual el rechazo termine imponiéndose. Axel, Sí. hay unas preguntas de las personas que están conectadas. Por ejemplo, ¿qué te parece la declaración de Lavín? Alcaldes como Lavín ¿Cómo? que dicen que gobernar es comunicar. No te escuché bien, no te oí. Hay preguntas del público, preguntas que están llegando por redes sociales. Ya. ¿Qué piensas tú del actuar de los alcaldes? Hoy Lavín dijo que gobernar es comunicar. No alcancé a oír la pregunta. Parece que el único que tiene buen internet en todo este ¿Eres tú? encuentro soy yo, ¿ah? Ya, ¿me escuchas ahí? Ahí sí. Ya, hay preguntas del público. Dice que ¿qué te parece el actuar de los alcaldes? No, se corta, no te oigo, oye. ¿Qué te parece el actuar de los alcaldes? De los alcaldes en este... Lavín dijo gobernar es comunicar. Bueno, Lavín, que me cae muy bien personalmente, lo considero una persona agradable, amistosa, cordial. Creo que políticamente está muy perdido. Sí, es cierto, gobernar y comunicar van de la mano, pero gobernar no solo es comunicar. Gobernar implica corregir, implica también decir cosas a la gente que pueden ser desagradables, noticias que no son bienvenidas, pero que sin embargo son necesarias para restaurar cierto sentido de la realidad en la población. Implica tener sobriedad, no estar gobernando todo el tiempo mirando encuestas, y también conlleva no prestarse para un concurso de popularidad permanente. Y todas esas cosas, que es parte de lo que siempre fue la tradición de los grandes políticos, ¿no? Entonces, no me parece a mí que gobernar sea solo comunicar, ¿ah? Para eso vemos los reality shows de la televisión o cualquier cosa. Comunicar es esencial como rol del gobierno y hay que tener inteligencia para saber cómo se hace, ¿no? Pero va mucho más allá de eso y me parece bien que no estén viendo los matinales todos los días. Bueno, te agradezco que hayas mantenido la continuidad de este programa porque alguna mala jugada me jugó el internet, a lo mejor algún duende me quiso desconectar. Sí. Y ya para ir cerrando, porque alargamos mucho el compromiso que teníamos, yo dentro de todo lo malo del coronavirus sí vi que ya, o sea, podemos ver que hay algunas cosas positivas que han ocurrido. Uno, se legisló por el teletrabajo, que es algo a lo cual la izquierda se resistía, y hoy día nos damos cuenta que es fundamental. Fundamental. Si no, ¿aló? Claro, sí. Después, el pronto pago. Se dictó una ley mentirosa de decir, bueno, ahora con esta ley a todos les vamos a pagar a 30 días, cosa que no era verdad, pero hoy día se ha generado esta instancia para que el Estado pague a 30 días o antes de los 30 días sus proveedores, lo cual le da una alternativa a las pymes para no estar solamente a disposición de los más grandes, sino que tiene al Estado como un cliente que le va a pagar a 30 días. A lo mejor de aquí también saltamos a la telemedicina, saltamos a que la indemnización por años de servicio se pueda ir abonando mes a mes en la cuenta de cada trabajador
y evitemos ese colapso que se le produce a las empresas cuando tienen falta de liquidez o cuando quiebran y no pueden pagar las indemnizaciones por año de servicio. En Chile se instauró un modelo para personas que hacen trabajo en los hogares que reciben todos los meses un abono a su indemnización en su cuenta individual y no tienen que estar esperando a que lo finiquiten o que haya un conflicto para recuperar sus recursos. Entonces, yo veo que dentro de toda la crisis podemos rescatar algunas cosas positivas y podrían fortalecerse si tuviéramos una fuerza política en la derecha con más convicción. Entonces, tú ves algunas cosas positivas de todo lo malo que puede estar ocurriendo y cómo logramos que esa derecha, que a mi juicio le ha faltado fuerza, le ha faltado coraje para levantar la voz y defender ciertos principios, reaccione en lo que queda de este año. Absolutamente, concuerdo con todo lo que tú dijiste y yo creo que va a haber un cambio cultural también. Lo del teletrabajo va a ser un antes y un después a propósito de esta crisis, no solo en Chile, en muchas partes del mundo, porque existe esta convicción, a mi juicio, bastante equivocada de que estar sentado en una oficina todo el día te hace más productivo. No es cierto. Tal vez incluso es más productivo en muchas ocasiones el teletrabajo que estar yendo todos los días a la oficina, aparte de lo que te cuesta llegar, el tráfico, el costo económico, etcétera. Puedes hacerlo de tu casa y puedes incluso ser más eficiente en muchos casos. Yo creo que sería una un muy buen desarrollo, que las empresas tomen en serio, midan ahora cómo reacciona la gente y vean si es que acaso es tan malo el teletrabajo, porque había mucho miedo a eso, ¿no? Había también una cultura muy de tenéis que estar en la oficina casi que marcando tarjeta. No, eso me parece a mí que va a descongestionar las ciudades cuando se masifique, va a ayudar a tener mejor calidad de vida a la gente, va a abaratar costos de transporte, va a permitir a personas que hoy día tienen que vivir cerca del trabajo y pagan arriendos descomunales porque los precios han subido mucho, vivir más lejos sin tener que incurrir en costos tan altos de vivienda. O sea, va a tener una serie de consecuencias muy positivas. Venir 2 días a la semana a Santiago no es lo mismo que tener que ir todos los días a la oficina. Entonces, yo creo que eso va a ser una de las grandes contribuciones, básicamente, de esta crisis, con todos los aspectos trágicos que tiene. Y respecto al coraje de la derecha, es difícil, porque a mí me parece que el coraje es un atributo de la personalidad, ¿no? Es una virtud, y no se le puede negar a la izquierda que tiene coraje. La izquierda tiene coraje, está lamentablemente muy equivocada, está perdida, tiene visiones de mundo muy destructivas, a veces patológicas incluso, pero están motivados por las ideas, están motivados por ese coraje, esa convicción casi religiosa, ¿no?, de lo que están defendiendo, y por eso a veces, siendo minoría, logran generar tremendos movimientos, tremendas transformaciones, siendo minorías inspiradas, digamos, en esa idea. Y en la derecha eso se da menos, mucho menos, en Chile en particular, y en otras partes de América Latina, no tanto así, en Estados Unidos, en Inglaterra, es un poco más de convicción el juego, pero me parece que hay un problema, yo te diría, de grupo, que es cultural, y que no se cultiva. El coraje es algo que tú aprendes, tú te educas en eso, ¿eh? Y tú, es difícil que encuentres un norteamericano que no te diga lo que piensa, ¿eh? Y que no le importe mucho lo que el resto va a decir. Hoy día están más preocupados con todo esto de la corrección política, pero en general parte de la cultura norteamericana, anglosajona, pero también en países desarrollados, Alemania, en otros países, la gente es muy franca, ¿no? No le importa si te molesta a ti tanto, pero te dicen la verdad, lo que piensan, y defienden sus principios. Entonces, yo creo que hay que crear conciencia. Ese básicamente. Si tú tienes buenos principios, no tienes ninguna razón, que funcionan, que son justos, no tienes ninguna razón para complejarte en defenderlo. O sea, no tienes ninguna razón para complejarte. Si te acomplejas en defenderlo, entonces tu problema es la cobardía y tienes que hacerte un autoexamen, ¿no?, respecto de tu integridad moral, ¿ah? Y además, si eres político, y entendiendo que la política es distinto que la vida académica e intelectual, pero si eres político, estás entregándole en bandeja el país a los adversarios para que impongan su agenda, y te estás sumando a esa agenda, y por lo tanto estás abdicando de tu rol y para el que la gente te eligió, porque supuestamente tú representas algo que después no estás defendiendo.
si es que ese es el caso. Entonces, me parece que tenemos que crear conciencia, es la única manera, y eso tiene que ver con convencerse de que tú tienes valores justos, principios que están en lo correcto, y que el bienestar de tus compatriotas dependen de que esos principios sigan vigentes y tengan influencia en el debate público, en las políticas públicas, en general en la administración del poder. Si no tienes eso, terminas como dice bien Jorge Correa en su conferencia en el Centro de Estudios Públicos, terminas entregando en bandeja lo que fuiste y terminas desapareciendo, terminas desintegrándote. Y eso es pésimo desde el punto de vista del bienestar del país, si tus principios son aquellos que permiten que el país salga adelante, como fue el caso de la economía social de mercado, de concertación, que nunca la defendió de manera profunda, con convicción, se avergonzó de eso. Si tú andas con vergüenza por la vida, voy a citar a Jorge Correa, como político en política es un suicidio. Y lamentablemente la derecha tiene una afición por tirarse el precipicio una y otra vez, que francamente cuesta entender. Bueno, yo ahí, y ya para ir cerrando, te quiero agradecer porque tú pasaste del hay que al hacer las cosas. Y eso es un logro increíble en Chile, porque todo el mundo opina y dice lo que hay que hacer, cada uno es experto en las distintas materias, pero a ti te tocó, junto con un grupo de jóvenes, liderar la defensa de las ideas y hacer algo concreto. Y esa es la Fundación para el Progreso, que a mí me ha tocado participar en seminarios que han realizado en distintas ciudades de Chile para precisamente ir formando el carácter de los jóvenes y no andar por la vida avergonzado, porque nuestras ideas son mejores. La libertad es mucho mejor que el totalitarismo. El emprendimiento es mucho mejor que el asistencialismo. Y son esas ideas las que sacan adelante el mundo y van a sacar adelante nuestra patria. Yo, a pesar de que algunos dicen que uno es como un optimista compulsivo, creo que en la medida que hayan personas como tú, personas como la Tere Marinovich, personas como Gonzalo Lacarrera, personas como Fernando Villegas y tantos otros, Sergio Melnik, que dicen las cosas por su nombre y enfrentan situaciones complejas, tenemos una gran posibilidad, porque al final del día el sentido común se termina por imponer. Y cierro diciéndote muchas gracias por esta oportunidad de conversar, gracias por seguir conduciendo el programa cuando se cortó el internet, y sigue adelante con tu convicción, con tu fuerza, con tus ideales, porque eres ejemplo para muchos jóvenes. Hoy día tuvimos más de 3.000 conectados a pesar de las dificultades, y eso más de 5.000 me dicen. Del backstage, darle las gracias también a Adiel, que ha logrado algo bien virtuoso, que es conectarnos en 3 lugares distintos, pero esas más de 5.000 personas creen en lo que tú estás haciendo. Así que no desanimes nunca, sigue adelante con esa convicción que tenemos todo un futuro para cambiar lo que hoy día nos tocó vivir. Gracias, José Antonio. Ojalá que tu optimismo se vea reflejado en la realidad de lo que viven en Chile. Lamentablemente en eso sí que no estamos tan de acuerdo. Pero ya te convenceremos, así que tú sigues trabajando y nosotros difundiremos tus ideas. Y por último, danos esa buena noticia que te escuché ayer, que el libro del 2009, que tú eres autor, hoy día está disponible libremente en las redes. Está disponible en la página web de la Fundación para el Progreso, La Fatal Ignorancia, del año 2009, que es un bestseller, ya lleva, no sé, como 20 ediciones, yo creo, y que fue finalista del premio Sir Anthony Fisher en Estados Unidos. Y así que para todo el mundo gratuitamente lo pueden descargar en la página de la Fundación para el Progreso, y nos interesa que lo vean personas de todas las sensibilidades ideológicas, políticas, porque acá también tenemos que trabajar con un clima de amistad cívica, con aquellos que están dispuestos a conversar. Construir el país, y todos lo sabemos, requiere ideas firmes, pero también requiere, ¿cierto?, que estemos dispuestos a oír a los demás y colaborar en lo que sea posible colaborar. Si no, no vamos a poder salir de todos estos atolladeros. Bueno, muchas gracias. Te dejo un desafío para más adelante, o un compromiso que, si se puede, un gran amigo, José Manuel Rojo Edwards, generó también un centro de pensamiento que se llama Ideas Republicanas, y tiene un streaming que se llama Al Rojo Vivo, o Ideas al Rojo Vivo, o algo así. Así que en la medida que se pueda, vamos a pedirle que te haga también una pequeña entrevista a través de esa plataforma que es Ideas Republicanas. Un abrazo y muchas gracias a todos los que participaron en el streaming, y sobre todo a ti por la paciencia que nos has tenido. Muchas gracias. Gracias a usted.